director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, y junto con la Asociación de la Prensa de Cádiz, que nos une una hermandad muy bonita desde el 2012, cuando con la Sociedad Interamericana de Prensa hicimos nuestra asamblea en la ciudad de Cádiz, justamente para celebrar el Viva la Pepa, es decir, la Constitución española de hace ya 200 años en aquella época, que se cumplió los 200 años, justamente para celebrar la importancia que ha tenido la Constitución española en las demás constituciones de América Latina para hacer prevalecer uno de los derechos fundamentales y más importantes que puede tener la persona, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión, y gracias a ello los periodistas estamos imbuidos de esa profesionalidad que nos da esa libertad de prensa y libertad de expresión. Quisimos acompañar a la Asociación de la Prensa de Cádiz en este evento que ya nos contará Mabel, que lo vienen haciendo en forma sistemática en varios países de habla castellana o en español. Ahora hay que cuidarse porque ya no se sabe cómo hay que decirlo, porque hay una linda controversia en el mundo sobre el neoamericano o otros nombres que le han dado, de cómo se debe decir, si somos de habla española, de habla hispana, de habla castellana, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a tener un evento formidable hoy con periodistas realmente de gran categoría y de calidad en los Estados Unidos, haciendo periodismo en español. Y ahora sí les quiero presentar también a otros anfitriones, como es Juan Carlos Pereira, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de España y Estados Unidos en la Florida. Y posteriormente, obviamente, nuestra no podemos hacer anglicismo, pero no podemos. Nuestra principal anfitriona, Mabel Caballero, que es la vicepresidenta, y ahí me confundo, o vicepresidente, ¿verdad?, de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Así que muchísimas gracias a ustedes por participar. El español es inclusivo. Es inclusivo, así es. Juan Carlos. Muchas gracias. A ver. Si no, Si nos promete. Perfecto. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Mabel, por invitarnos. Muchas gracias a todos por asistir esta mañana aquí. Yo, en nombre de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, no puedo hacer otra cosa que agradecer que nos hayan invitado a dar una breve bienvenida a todos los que habéis venido desde fuera de Miami, de la ciudad de Miami. Para aquellos que no conocen lo que hacemos desde la Cámara, somos una Cámara oficial, binacional, de España-Estados Unidos. Somos una organización sin ánimo de lucro que pretende como objetivo principal estrechar los vínculos comerciales, económicos y también culturales entre España, Estados Unidos e Iberoamérica. Tenemos nuestras oficinas centrales aquí en Miami y desde aquí ayudamos a muchas compañías y organizaciones interesadas a desarrollar negocio en Estados Unidos y en España, y estamos encantados de acoger en esta ciudad maravillosa y multicultural un evento como el que tenemos hoy aquí, una presentación donde van a tener la oportunidad de escuchar a muchos periodistas de habla hispana que tienen presencia a lo largo de todo el país de Estados Unidos y donde realizan una labor fundamental y esencial para la comunidad, para una comunidad hispana que cada día es mayor en este país. El mercado hispano en Estados Unidos no ha dejado de crecer y hay estimaciones de que en no muchos años pues será un porcentaje casi cercano a la mitad de los hispanohablantes en Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, esa labor de todos los periodistas que estáis aquí hoy es fundamental para comunicarnos, para informarnos, para conocer y que esos lazos culturales no desaparezcan y cada vez sean más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, por todo eso, agradezco mucho el esfuerzo que han hecho todos los que participarán hoy en las jornadas y los asistentes que están aquí. Y bueno, espero que esto sea el primero de muchos eventos y de muchas actividades que podamos organizar junto a la Asociación de la Prensa de Cádiz y a la Asociación Interamericana de la Prensa,
que por supuesto pueden contar con nuestra ayuda y el apoyo de la Cámara siempre que lo deseen y lo necesiten. Así que bueno, nada más, y le doy paso a Mabel, que es nuestra auténtica protagonista del día, para comenzar cuanto antes a escuchar lo que tienen que decir los profesionales del periodismo, que es para lo que estamos aquí. Bueno, buenos días a todas, a todos también hay que decir. En estos tiempos es verdad que el español es inclusivo, pero bueno, de eso precisamente también hemos estado hablando en Cádiz. El primer capítulo es el agradecimiento, de verdad, a la Cámara de Comercio, a la Sociedad Interamericana de Prensa y a otras personas que por distintas cuestiones no se han podido desplazar, especialmente a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, que también nos ha apoyado. Por supuesto, a los ponentes, algunos se han desplazado. No es fácil, si desde España ya es amplio, ya desde Estados Unidos venir desde distintos puntos es más que meritorio, y más con esta tormenta que hemos tenido. Y bueno, en los agradecimientos también, por supuesto, a mis compañeros que tuvieron la ambición. Hace 3 años nos planteamos la posibilidad, ¿por qué no Cádiz, después del bicentenario de la conmemoración de la Constitución de 1812, de los 200 años, organizar el Congreso de la Lengua? Bueno, al principio, como que todo el mundo, el Congreso de la Lengua, por si acaso alguien no lo conoce, se celebra cada 3 años, de la lengua española, y es el evento en español más importante que hay a todos los niveles, culturales, por supuesto en el ámbito de lingüística, pero también de política incluso. Y bueno, lo planteamos, recogieron el guante las administraciones y de repente nos vimos, nuestra candidatura era para 2025, tenía que celebrarse uno en 2022 en Arequipa, se retrasa finalmente por algunos temas al marzo de 2023, pero en diciembre sucede lo que sucedió en Perú, lamentablemente, y hay que pensar en una sede rápido. Para que se hagan a la idea, estos congresos llevan más de 1 año de organización y en Cádiz lo organizamos en 3 meses. Entonces, con esa alegría, improvisación en el buen sentido de los gaditanos, nos pusimos en marcha, y desde la Asociación de la Prensa como institución que realmente impulsó esa actividad, decidimos que teníamos que hacer algo, ¿no? Y como siempre pensamos a lo grande, Ricardo lo sabe, dijimos, ¿por qué no ir a los sitios donde el español no es la lengua materna, pero es o una lengua en expansión o que históricamente ha sido muy importante? Y elegimos, básicamente aparte de Cádiz, 2 puntos más. Primero hicimos una jornada en Tetuán y en Tánger, que están muy cerquita de Cádiz. Realmente nosotros abrimos nuestra ventana y vemos Marruecos enfrente, con lo cual no es muy complicado, pero sí, bueno, llevaba su logística. Eso fue a mediados de marzo. También tuvimos una presentación con el Instituto Cervantes en Túnez, y después las jornadas de Cádiz, en las que reunimos, Ricardo por supuesto estuvo allí apoyándonos también, y a lo mejor del periodismo español, ¿no? Y estuvimos debatiendo no solo sobre eso, sino con la libertad de prensa, con presencia como periodistas como Lidia Cacho, Giovanni Sánchez de Cuba vino específicamente para el evento, Santiago Roncarriolo, en fin. Para nosotros un motivo de orgullo haber organizado esta actividad. Y después llegó, claro, el Congreso de la Lengua, en el que hubo un debate académico, pero también multitud de actividades bueno, literarias, de pensamiento, de teatro, de música, etc., ¿no? Así que un orgullo, perdón. Y entonces decidimos que el broche de oro tenía que ser en el lugar donde el español tiene más futuro, que es la Florida, Miami, Estados Unidos. Para nosotros, bueno, nos planteamos, era un poco de vértigo, pero gracias a los amigos de la Cámara de Comercio, gracias sobre todo a la Sociedad Interamericana, decidimos tirar para adelante, y aquí estamos, y yo les agradezco muchísimo la bienvenida. Ha sido un placer encontrarme con colegas que acabo de conocer, de Venezuela, de México, de Nicaragua también, que a nosotros al final no es un tópico. Es verdad que la lengua española te permite hablar de tú a tú, es eso, la lengua materna, ¿no? Entonces, independientemente de los matices que cada vez se ven más disminuidos, porque al final todo este tema de las redes sociales y demás hace que... Yo tengo una sobrina que dice güey y que dice 1000 expresiones que oye en los vídeos, ¿no? Y eso nos ha acercado un montón, o sea, creo que nos ha enriquecido. Como decía Ricardo, nosotros estamos muy orgullosos de haber albergado el primer decreto de libertad de prensa en 1810, que sentó las bases realmente de lo que era
pues eso, la libertad de expresión y las bases del periodismo actual. La Constitución de Cádiz fue muy importante porque nos reconoció por primera vez a los españoles de este lado del Atlántico y del otro lado como ciudadanos, no como súbditos. Y eso marcó un antes y un después. Es verdad que no tuvo una vigencia muy grande, solo 2 años, y luego llegó Fernando VII, probablemente nos equivocamos de rey, quizás teníamos que ver, pero eso ya es cuestión de historia. Y seguimos recordándola porque hizo de Cádiz un centro de libertad de expresión donde siempre estamos haciendo eventos diferentes basados en la libertad de expresión y en el cuidado del idioma también. Hemos tenido una radio en Filipinas, hemos tenido un periódico durante 8 años en el norte de Marruecos, formando a marroquíes, periodistas marroquíes, no solo en la lengua española para que pudieran hacer ese periódico, sino también en temas de la libertad de expresión. Hay que recordar que Marruecos es un tema donde, si hay puntos rojos, es un tema muy, muy caliente y poco denunciado, porque bueno, por cuestiones políticas a veces conviene pasar de largo y fijarse en otros puntos. Entonces, para nosotros era muy importante esto no es un punto y aparte, es un punto seguido, porque los contenidos del Congreso de la Lengua fueron los de Arequipa, que era justo porque era su congreso, y los contenidos del próximo Congreso de la Lengua van a estar muchos basados en el habla andaluza, que nosotros reivindicamos, porque es una manera, igual que hay una manera de hablar en Nicaragua, en Colombia, en México, hay una manera de hablar en Andalucía, que está muy relacionada con la manera de hablar en toda Latinoamérica y concretamente aquí en la Florida, donde se oye este acento que llaman neutro, que realmente no es neutro, es una mezcla de muchos acentos. Queríamos hablar de periodismo, como les decía, pero queríamos hablar también de lengua española y de libertad de expresión. De aquí a 2025-2026 nuestra intención es seguir haciendo encuentros, acercarnos también a los colegas de Arequipa, de Perú, para tener con ellos un intercambio y poder hablar de tú a tú, porque a veces estos congresos son muy institucionales, muy políticos, que están muy bien. Los señores que hacen los diccionarios de la lengua también está muy bien que se relacionen, pero al final el periodismo lo que te da es pisar la calle. Y eso es lo que tenemos que subrayar. Los periodistas o estamos en la calle o no estamos haciendo bien nuestro trabajo, ¿no? Independientemente de que haya compañeros que trabajan en la retaguardia. Estamos viendo que cada vez más, no me quiero alargar mucho porque vienen unas mesas fabulosas, cada vez más el tema de la libertad de expresión está en entredicho. Tenemos un papel en la Asociación de la Prensa, tenemos una frase: sin periodismo no hay democracia. Y es completamente cierto, lo llevamos a gala y queremos, aunque no podamos ofrecer desde Cádiz, una ciudad muy pequeñita de 120.000 habitantes, aunque la Bahía tiene muchos más, una solución a los problemas ni del periodismo ni de la democracia, sí queremos tender la mano y decimos, estamos ahí para los colegas que a veces lo están pasando muy mal. En México hemos tenido los relatos de Lidia Cacho y de otros compañeros, de Paula Mónaco Felipe y de otros compañeros. Y queremos decir eso, estamos ahí nos tienen con la mano tendida y por supuesto siempre receptivos a que vengan a visitarnos y a que podamos seguir este intercambio entre uno y otro lado del Atlántico. Así que nada, muchas gracias, que disfruten de la jornada y que les sea provechoso, y sobre todo esos cafés que dice Ricardo, que son al final lo más valioso, el tú a tú. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar con las 2 mesas, una va a ser sobre la importancia del periodismo español o hispano en Estados Unidos y también comparativamente hablando con el periodismo anglosajón en nuestro país. Y otro va a ser sobre las oportunidades y desafíos que van a tener o que tienen los medios digitales nativos, que ya están creciendo. Hoy en la mesa está viendo también Americano Media y a muchos otros medios que están creciendo en Estados Unidos, hispanos, nativos digitales. Simplemente antes de empezar quiero poner un poco en contexto algo que tiene que ver con el periodismo, que son nuestras audiencias, que es nuestro público. 63 millones de hispanos en Estados Unidos, 13 millones más que hace 10 años atrás. El 60% es millennial, además de que el 60% es de origen mexicano. Obviamente somos el 19% de la población de Estados Unidos, la mayoría étnica, que en el 2050
se pronostica que va a haber más hispanos o gente hablando español aquí que en México, que él va a ser el segundo país. Obviamente, Texas, California y nuestro estado son los que están atrayendo cada vez más gente hispana, y unos datos muy relevantes de lo que significa Miami o la Florida, pero especialmente Miami en todo este contexto de revoluciones económicas y políticas ciclotímicas que tenemos en América Latina. En 1970, hace escasamente 40 años, había un 27% de hispanos. Hoy somos el 69% en la Florida. La población blanca era de un 66%, ahora es de un 12%. Y obviamente, cuando América Latina y muchos otros países estornudan y exportan gente, Miami y muchos otros territorios de Estados Unidos son realmente una esponja, absorben, tanto por las crisis económicas como por las crisis políticas. Y esto evidencia, por ejemplo, que en el 2022, el año pasado, en Estados Unidos hemos recibido 220.000 cubanos, 187.000 venezolanos, 163.000 nicaragüenses y en total de centroamericanos casi 500.000 de personas, o un poquito más de 500.000. Siempre digo que la inmigración es una transacción muy despareja. Gana el país que recibe y pierden los países que exportan gente, ¿verdad? Y en el caso nuestro de América Latina, la exportación se debe prácticamente por la condición política. Acá hay compañeros nicaragüenses, algunos de ellos desterrados en la última ola de la dictadura de Ortega, cuando desterró a los dos y despojó de nacionalidad, como si se pudiera despojar la patria del corazón de cada persona. Pero la evidencia más importante de este país y de muchos países que importan gente es que la gente llega por justicia. Creo que ese es el mejor no es el buscar la América por temas económicos, es buscar la justicia, es buscar la igualdad ante los demás, ante las demás personas. Y por eso digo yo, en países como este, pese a que tenemos grandes limitaciones y todo, como periodistas somos bastante escépticos y somos críticos, pero obviamente evidenciamos que es un país que recibe, que acoge, y acá la justicia es el tema de la igualdad. La gente se siente igual ante la ley que en otros países. Obviamente, en esta población que hablamos del 60%, que todos ustedes en los medios conocen bastante bien, cada vez hablan más inglés, se habla menos español en las casas, en los hogares, pero obviamente la cantidad de gente, de hispanos que siguen llegando a Estados Unidos, hacen que el español siga manteniendo una fuerza muy importante, y de ahí las grandes ventajas y oportunidades para los medios en español. Así que ese era el contexto, y ahora entonces... Un minutito. Claro. Quería no terminar sin agradecer, por supuesto, a los patrocinadores de las instituciones públicas en España, en Cádiz, se han volcado con este evento, y ahí lo pueden ver, pero es la Junta de Andalucía, que es como el gobierno regional, la Diputación Provincial de Cádiz, que es el gobierno provincial, y también la Zona Franca, que es como un organismo del Estado que se encarga del tema de los puertos y del comercio, y la Fundación Caja Azul. Sin ellos no sería posible. Además, hay que agradecer que la injerencia política ha sido cero, es decir, ha sido fantástico organizarlo, no se han metido en nada, pero sí apoyan el periodismo, y es muy de agradecer, y no se me puede olvidar, porque si no, voy mal. La siguiente vez no nos van a poner. No va a haber café. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes en esta mesa inaugural, y entonces los invito a ser público de audiencia, como queremos siempre tener los periodistas, y ahora sí invito, por favor, a la mesa para empezar el panel. Si ha logrado el periodismo en español la aceptación y el reconocimiento del público de la prensa de Estados Unidos.